Este es al final, total, que si quieres me excusas. Yo entonces voy a plantear 3 puntos de lo que podría ser esto que retomamos de Kant en relación con la crítica del gusto. 3 puntos que pueden dar lugar a las consecuencias de la modernidad y la contemporaneidad. Después he tomado 10 puntos donde trato de describir, bordear lo que es la contemporaneidad. ¿Por qué Kant abre un nuevo episodio a la filosofía y al pensamiento? Por un hecho sumamente importante, pero que es él quien lo pone de relieve. Y es que el acceso al conocimiento no solamente está en el pensamiento, sino está en la sensación. Y por tanto, en la crítica del gusto, alude a la sensación como fuente de acceder al conocimiento. Fíjense ustedes que cuando decimos qué cosa tan sensacional, ¿no? Viene de la sensación. Entonces se nos abre otra dimensión, que es la dimensión estética. Total que, si yo digo, todos los hombres son mortales, Pedro es hombre, Pedro es mortal, eso es un silogismo. Cierto, por supuesto. Pero si yo digo, María es bella, eso es otro juicio. Porque es un juicio del gusto. Total que con Kant entramos a la crítica del gusto. Y esos 3 puntos serían, en primer lugar, un principio del placer, que después la obra de Freud va a retomar fuerte. Recuerda que incluso Freud usa el concepto de lo sublime, de la sublimación, que viene de lo sublime kantiano. Entonces hay un impulso hacia el placer de las formas, de la sensación, de la satisfacción, el impulso hacia la belleza. Entonces hay un principio del placer que nace como consecuencia de la crítica del gusto de Kant. Segundo, el acceso al mundo que estábamos diciendo. Rompe, por supuesto, con una visión aristotélica. Se accede desde las emociones, desde la sensación, incluso hilando más adelante desde el cuerpo. Como dice un libro con un título muy provocador, el cuerpo tiene sus razones. Y a su vez, un tercer punto es la formación del gusto. Pero el gusto no es solo individual. Y por tanto, desde allí puede generarse una sociología estética, porque el juicio es colectivamente creado. Entonces, el gusto permitirá una sociología, porque habrá pueblos, habrá períodos. Ahora que Rodrigo hablaba de las ciertas enfermedades, incluso del romanticismo y la muerte con la tuberculosis, ¿no? Pues, fíjense ustedes, Susan Sontag en su bello libro de la metáfora de las enfermedades, cómo demuestra, siguiendo la literatura, que hay una estética de la tuberculosis bella. De por sí la muerte es bella. Hay una belleza de la muerte. Hay una belleza del moribundo. Entonces, el gusto puede ir más allá de la filosofía a tratar de comprender las prácticas sociales desde la estética. Otros autores postkantianos con los que yo me formé, como Mukarovsky, plantean cómo la estética permite un aislamiento del objeto y a su vez una ruptura entre la representación y lo representado.
O sea que en la estética vamos entendiendo que pasa del objeto que me preguntaba Roberto out of the record. ¿Dónde está lo bello hoy? Vemos que poskantianamente, incluyendo una visión psicoanalítica de los estudiosos posteriores a Lacan, y de esta línea checa, de la semiótica checa de Mukarovsky, podemos ver cómo la estética, que era del objeto, Santo Tomás dijo, lo bello es el esplendor de la hermosura. Pasa del objeto al sujeto. Y por tanto la belleza ya no está en el objeto, sino que en la modernidad lentamente va al sujeto. Si ustedes me preguntan de algún movimiento de arte que esté directamente vinculado con Kant, muchos, pero uno que trabaja la sensación muy claramente son los impresionistas. El impresionismo comienza, les doy fecha exacta, 1875. Lo tiene reseñado Gombrich en Art and Illusion, porque cuando ellos exponen sus obras son tratados como dementes, brutos, imbéciles. Sáquenlos de acá. ¿Por qué? Porque si somos sinceros, el arte del Renacimiento se extiende hasta el siglo XIX. Es más, aún en el siglo XX hay gente que sigue pensando que estamos en el Renacimiento y solamente cree que es arte aquel donde hay una perspectiva, donde está lo figurativo, lo realista. Y hay una gran resistencia a lo contemporáneo. Incluso en esta, mi amada universidad, donde estudié y trabajé toda mi vida, hay también resistencia. Y no se diga desde las izquierdas, que incluso muchas veces exigen que el arte sea publicidad. Eso que sea publicidad, pues, de sus ideologías. Eso que se llama el mamertismo está muy vinculado a ello. Entonces hay resistencia, por supuesto, a no ver en el arte la figura que yo entiendo y que es una semejanza mía, que en el fondo es la semejanza de Dios con el hombre. Es una actitud también religiosa y política de otro lado. Entonces, vamos a entender que ese paso del objeto al sujeto, cuando los impresionistas pintan, Monet, Manet, Renoir, cuando pintan la Catedral de París, no es la Catedral de París, atención, ahí está la revolución postkantiana, sino los efectos de la luz en la Catedral de París. No es la Catedral de París, es la Catedral de París a las 12 del día. Una gran diferencia. Porque es como la luz cae sobre este objeto y determina otro objeto. Es la impresión, o sea, es la sensación. Será lo sensacional. Y ahí comienza la modernidad y el modernismo en el arte. El avant-garde, las vanguardias. Impresionismo, expresionismo, surrealismo, dadaísmo, futurismo, ismo. ¿Hasta cuándo? Bueno, llegará un punto de agotamiento y ese punto de agotamiento es el que empieza a llamarse arte contemporáneo. No es una fecha precisa, como yo dije, 1875. Está y no está. Está ya en la modernidad, está en el posmodernismo, se sale, pero sí hay ciertas caracterizaciones que permiten pensar en el arte contemporáneo. Y espero, en lo que me resta de esta charla, tratar de darles claves para que vayan al acecho de eso que llamamos el arte contemporáneo. Me he permitido poner 10 puntos a disposición de ustedes, sin que sean dogma, ni mucho menos, porque menos hablando del arte contemporáneo
voy yo a hacer algún dogma. Pero como 10 pistas, llamémoslas así, para darle vueltas a eso que llamamos lo contemporáneo en el arte. Lo primero es que empieza a plantearse la muerte del arte moderno. Murió el arte moderno. Y que entonces, ¿qué viene después? Ahí viene lo que se llama la posmodernidad, que se dice, la posmodernidad sería lo que viene después de la modernidad, porque parece el post, o más bien es una transmodernidad, o es una modernidad tardía. Pero ellos dicen, con Lyotard a la cabeza, es que la posmodernidad no es un movimiento, es toda una, digamos, reflexión sobre el arte después de la modernidad. Sin embargo, terminó siendo un movimiento, e incluso un estilo. Ciertas maneras de comportarse, ciertos vestidos, cierta manera de actuar, posmodernista. Entonces, ante ese fracaso, digámoslo así, viene a cobrar más fuerza el concepto de la contemporaneidad, que tiene la bondad de que no se define con nada. Entonces, tiene menos riesgo de que le digan no, porque a mí ya hay menos usted lo que lleva implícito. Si la contemporaneidad es la actual, pues yo siempre seré contemporáneo, ¿no? Una clave, por ejemplo, de eso es la moda. Porque la moda se agota, pero la moda no se agota porque sigue la moda. Se agota porque se acabó el estilo de la minifalda, del corte de pelo así, pero sigue el otro y esa es la moda. Como el imperio de lo efímero, que ustedes seguramente lo conocerán. Entonces esa es una de las claves. Otra sería una máxima exaltación de la subjetividad. O sea que aquí ese traslado del objeto al sujeto. Es desde el sujeto que se piensa el mundo y se concibe. Pero esa es la modernidad también. Si algo tiene la modernidad es que el mundo lo pienso desde mí. En el libro que contaba mi amigo Roberto, que estoy preparando sobre la contemporaneidad, hablo de lo que es la invención de la imprenta. La invención de la imprenta es quizás el primer gesto moderno. Porque antes de la imprenta, en el auditorium, el sacerdote leía para los demás con sus ojos. Con la imprenta yo puedo leer el mundo con mis propios ojos. Y leer el mundo con mis propios ojos es subjetividad. Entonces, una máquina nos ayuda a ser modernos. O sea, a ampliar nuestra subjetividad. Un tercer punto es la tecnología. Vivimos un mundo fuertemente construido desde la tecnología. Y la tecnología es tomada por los artistas también. Pero la tecnología cambia las percepciones del mundo. Y esa es una de las tesis de un libro mío que se llama Imaginarios, el asombro social, que está por salir. Como cada vez que aparece una nueva tecnología, hay una mayor producción de imaginarios. Y si los imaginarios son estética, entonces hay mayor producción estética social, no artística. Siempre que se inventan una nueva tecnología, es como la magia. Cuando se inventaron la fotografía, pues imagínense lo que pasaba respecto al retrato, a la pintura. Cuando se inventaron el cine, la fotografía decae. Sin embargo, sigue como prueba de certeza. Pero cuando la fotografía ya no es suficientemente cierta, porque hay otras técnicas, como el ADN, para saber si una persona es Pedro o no es Pedro, entonces la fotografía se refugia en el arte, como ocurre en este momento. O sea que la tecnología por sí misma nos permite que algo vaya hacia el arte, cumpla función social y sea dominante o no.
Y los artistas van a tomar la tecnología. Enganchado con el siguiente punto, que es el contacto con lo global. No creo que exista una globalización. Sí existe en la economía, pero no hay que confundir lo global con lo humano. Por ejemplo, es humano tener miedo. Es humano, no es global, es un hecho humano. Que mis colegas que hablaron anteriormente, creo que todos hablaron del miedo, el temor. Eso es humano, eso no es global. Pero lo que pasa es que ese temor se concreta en un sitio específico y allí hay una expresión, por supuesto, concreta. Por ejemplo, en México, las damas en especial tienen miedo de montarse al metro porque las manosean. Ese es un miedo muy local. Bueno, aquí se parecerá un poquito a Transmilenio. Pero son miedos que se construyen de acuerdo a las posibilidades que da cada medio cultural. Entonces, al contrario, por lo menos desde mi punto de vista, cómo funcionan los imaginarios es en formas comunitarias, no globales. Lo que es global son los sentimientos, pero eso no es global, eso es humano. Y el quinto punto es el enfrentamiento a todo lo que serían los poderes centrales, o sea, lo colonial, y toda una irrupción del margen sobre el centro, sobre el imperio. Hay discusiones políticas, discusiones estéticas sobre dónde está lo colonial y la opción que se ha dado para que personas que no vivían en los grandes centros de arte o de cultura irrumpan como grandes creadores o como creadores. Total que este impulso contra las narrativas colonialistas son parte no solo de una izquierda marxista revolucionaria, sino de toda esta evolución de las culturas en su contemporaneidad. Es más, y esto es algo para que ustedes lo piensen, el arte, más rápidamente que las ciencias sociales, genera una cultura de resistencia y de acción contra el poder. Más bien en las ciencias sociales vamos a la saga de lo que hicieron los artistas. En todas esas formas, digamos, de ruptura y de ese contacto con la política. Ayer se celebraron muchas marchas. Todas esas marchas que están ocurriendo, Anónimos, Los Indignados, son movimientos de arte que van prosperando y van haciendo convocatoria y generando acciones políticas que no son acciones propiamente ideológicas, sino que al contrario se cuidan de no ir con una ideología para que sean contundentes socialmente. Lo conceptual. El arte contemporáneo, le decía a Roberto ahora fuera de cámaras, sería postconceptual. Claro, está en la exposición de Luis Knitzler. Fue muy importante y algo de lo contemporáneo, que está aquí en la universidad, algo de lo contemporáneo, coge lo conceptual. Hemos llegado a un punto en el cual el dominio de la estética es muy poderoso y es una estética que está ligada al pensamiento y por tanto puede ser parte de una estética funcional o una estética de resistencia contra las formas, digamos, de dominio. Total que lo que aspira a ser el arte contemporáneo y lo que aspiramos investigadores, como el caso mío, es generar formas de resistencia a las formas dominantes, utilizando la estética. Digamos, la estética en ese sentido ya no es una disciplina del arte particularmente, sino parte de una práctica política. Bueno, entonces dejamos así, muchas gracias.